Vale. Bueno, vamos a hacer este problema. Este es el 10, sí, 10.12. En el 10.12 ustedes tienen una reacción donde está el pentacloruro de fósforo, se descompone y les da tricloruro de fósforo e hidrógeno y cloro gaseoso, ¿sí? Obviamente todo esto gaseoso, gaseoso, gaseoso. ¿Está bien? Sí. Bueno, y esto hay acá un equilibrio, vamos a poner los flechines, entre esto y esto. ¿Mm? Y entonces el problema dice, el pentacloruro de fósforo gaseoso se descompone según la siguiente reacción, que es esta. Les dan como dato que la reacción se analiza a una temperatura de 600 Kelvin. Profe, Sí. cuando así nos dan la temperatura, ¿para qué hay que tenerlo en cuenta? Pues igual no lo utilizamos. No, la temperatura en realidad es para confirmarte, como para dar un marco serio al problema, decir, bueno, esto está ocurriendo a esta temperatura. Ah, ¿En qué casos, por listo. ejemplo, cuando haces un análisis de qué pasa con la reacción según Le Chatelier, y a vos te dice, bueno, esto tiene esta constante, que en este caso es 2,15. Kp, Ah, sí, café. 2,15, si en lugar de Kc, en esta tienen el Kp. Kp 2,15. A vos lo que te están diciendo es que este Kp, que es un dato experimental que se calcula de la constante en el momento del equilibrio, es a esta temperatura. Si ustedes modificaran esta temperatura, probablemente Cambia. te valdría otra cosa. Claro, ¿Bien? listo. Entonces, Sí, sí, sí. suponete que en un punto, en este problema no, pero en un... Esto para darle un marco serio al problema, que te dan el dato. Y aparte, para decirte, bueno, esto ocurre a esta temperatura, si yo estuviera, no sé, a 1000 Kelvin y el proceso es endotérmico, ¿qué te parece? ¿Que la constante sería más alta, más baja? Entonces ahí entra en juego lo que vimos el otro día de Le Chatelier. ¿Se acuerdan? Listo. Si este Sí, proceso sí, fuera un proceso, vamos a suponer, endotérmico, ¿sí? Vamos a suponer. sí. Si el proceso es endotérmico y yo le subo la temperatura de 600 a 1000 Kelvin, ¿qué va a tender a hacer esa reacción química? Siempre, ante un aumento de temperatura, ¿qué tiende a hacer? Según Le Chatelier, va a perder el equilibrio en el momento que le Sí. tocó la temperatura y la reacción tiende a restaurar una situación de equilibrio contrarrestando el cambio impuesto. Entonces, Sí. frente a un aumento de temperatura, la reacción tiende a bajar la temperatura. Ajá. Para Sí. bajar la temperatura, consume calor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, si consume calor y era endotérmica, ¿para qué lado se va a desplazar? Tratando de consumir, si es endotérmica. La endo, ¿para qué lado consume calor? Endo. A ver si me lo escribieron en el Sí. foro. Esperen porque no tengo el foro a la vista. De reactivos a productos. Muy bien. Si es endotérmica, para poder consumir calor y poder intentar bajar la temperatura, va a desplazarse hacia los productos. Por lo tanto, produce más. El nuevo Kc va a ser más alto que el anterior. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, si la reacción hubiera sido exotérmica, ante un aumento de temperatura, la reacción también trata de consumir calor y bajar la temperatura. Pero si el proceso es exotérmico, se desplazaría para el lado del reactivo tratando de consumir. Por lo tanto, disminuye en el nuevo equilibrio un poco el producto y aumenta el reactivo. Entonces la C nueva Más chiquita. sería menor. Está bien.
¿sí? Ahí es Sí, cuando profe. la temperatura por ahí juega un papel importante en el problema. El papel importante lo juega Ah, siempre, pero en el caso del claro, sí, sí. problema, que tenga alguna connotación para algún ejercicio o algo, Claro, ¿sí? listo. Si no le Sí, da un listo, profe. marco al problema. Bueno, en este problema se trabaja siempre a la misma temperatura, así que me dice que se trabaja a 600 Kelvin y que la Kp vale 2,15. Dice, partiendo de pentacloruro puro en un recipiente cerrado y rígido, calcular la presión parcial del cloro en el equilibrio. Entonces, lo que me está diciendo acá es que partiendo de esto puro, quiere decir que en el momento inicial, ustedes lo único que tienen para comenzar esa reacción es pentacloruro de fósforo. Pero no me dice cuánto, dice partiendo de pentacloruro. No sé cuánto es. Concentración inicial, una concentración cualquiera. Y si parto de eso, me está dando una pauta que estos dos no puse nada. No tengo nada y no tengo nada. Que también podría pasar que yo ponga de todo, ponga pentacloruro, tricloruro, Claro, sí. cloro, y tome en un momento donde tengo una mezcla de las tres sustancias. Pero en este caso me dice partiendo de esto. ¿Mm? Bueno, ¿hacia qué lado esta reacción va a buscar el equilibrio? ¿Cómo va a ser para buscar el equilibrio? ¿Qué les parece? Vamos a actualizar un poquito acá. Se va a ir para la derecha, para generar producto. Muy bien, se va a ir para la derecha, va a gastar parte de este pentacloruro, se va a ir descomponiendo y me va a formar tricloruro y cloro. Hasta que estas dos velocidades se vayan igualando y esto llegue a una situación de equilibrio. Entonces, si yo lo planteo, acá voy a poner, perdón, porque vamos a trabajar con el Kp. Entonces, en lugar de concentraciones, nos conviene trabajar ya directamente con el planteo en las presiones. Si yo solamente tengo en el momento inicial pentacloruro, solamente tengo la presión aportada por estas moléculas. Así que la presión en ese recipiente es la de pentacloruro inicial. ¿Está bien? Sí. Bueno, a medida que las moléculas de estas se van gastando, va a ir disminuyendo esa presión que viene por culpa de esta pentacloruro, esa presión parcial. Entonces, la presión nueva de este pentacloruro, ¿cómo la puedo plantear? ¿Qué voy a poner acá? Sería presión inicial menos X. Muy bien, presión inicial menos X. Bien. ¿Y cuánto de estos dos? Estos dos van a empezar a ver moléculas y van a empezar a generar presión. La presión parcial de este la puedo llamar X y la presión parcial de este la puedo llamar X. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. El problema me dice, esa es la situación que yo tengo. Ahora el problema me dice, punto A, lo que tengo que calcular es esto. Vamos a dibujarlo porque lo que me pregunta tanto en el punto A como en el B es esto. O sea que lo que me está preguntando es el valor de esta X. ¿Sí? Que va a ser igual, obviamente, que a esta. Pero me dice calcular la presión parcial del cloro teniendo en cuenta que la presión inicial del pentacloruro de fósforo es 1 atmósfera. Eso me dice en el punto 1. O sea que esto vale 1 atmósfera. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué tengo de información? Conozco la constante, Kp, conozco la presión inicial, y lo que me faltaría conocer es el valor de este cloro 2, de esta presión de cloro 2 en el equilibrio. Entonces, vamos a escribir la expresión de Kp. ¿Cómo sería? Kp sería igual a ¿qué? Sería cloro. La presión de, bueno, Sí. está bien, de cloro 2. Sobre, y ahí La sería presión de cloro, presión. No, cloro 2. Esto es sí, presión, miren que lo escribo así medio, justo acá es con sí, fósforo, sí, así que la presión de este por la presión de por la tricloruro. presión de el tricloruro Sí, ahí ¿m? sobre. sobre
Acá el vamos pentacloruro. a poner una cosa así, como para que quede un poco más prolijo, sobre la presión de pentacloruro. Todo esto hablando de presiones parciales en el momento del equilibrio. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué conozco de acá? Y bueno, de acá conozco. Vamos a estirar. De acá conozco que cada una de estas le dije X, o sea que esto sería X por X. Y abajo me quedaría perdón, ahí, y abajo me quedaría 1 menos X. Sí. Bueno, entonces, yo sé que todo esto vale 2,15. Porque el KP vale 2,15. Entonces ahora termina siendo un problema meramente matemático. Tengo que aplicar acá distributiva, acomodar esto y descubrir cuánto vale esa X. Entonces vamos a ver si lo puedo dibujar, que va a ser mejor para el tema de las potencias. Me queda que 2,15, que es el valor de KP, va a ser igual a X cuadrado, porque X por X me da X cuadrado. Sí, sí. Bueno. Sobre 1 menos X. ¿Y ahora qué hago con este 1 menos X que tengo acá en el denominador? Recuerden que esto es así, ¿no? ¿Qué hago con este 1 menos X que tengo acá? Dividiendo, ¿cómo pasaría? Multiplicando. Multiplicando, aplico distributiva y me va a quedar 2,15 por 1, 2,15. $2,15 por menos X menos 2,15X. Que es 15X, y esto es igual a X cuadrado. Sí. Bien. Entonces ahora, de acá me va a quedar que tengo que acomodar esto, igualarlo a cuánto. Para ir pudiendo buscar, porque ¿en qué me va a quedar esto? ¿Qué va a pasar acá? Tengo una incógnita sola que es esa X. ¿Cómo la voy a poder averiguar? ¿Cómo la voy a poder resolver? Me va a quedar una función de qué tipo. ¿Cómo es que se decía? No me sale el nombre, ya sé que se resuelve con la fórmula de la resolvente, ¿no? Muy bien, me va a quedar una Hay que función pasar X cuántica. para la izquierda y te queda 0. Ahí va. Entonces me Ay. queda 0 es igual a X cuadrado. ¿Cómo era, profe, que se llama? Ay, puso una La función cuadrática. cuadrática. Función Sí, se me cuadrática. fue el nombre. Este menos 2X, menos 2,15X lo voy a pasar para el otro lado sumando. Muchos problemas de equilibrio terminan con este tema porque, a ver, ahí estoy tratando de hacerlo lo más prolijo posible. Estoy por acalambrarme. A ver. Ahí. Y después me queda menos 2,15X que al pasar a la derecha va a pasar restando. Buen día, Esdras. A ver. Bien. Entonces me queda un término con X cuadrado, un término con X y un término sin X. ¿A este término cómo lo llamo? A. A.
a este término lo llamo B, y a esto lo llamo C. ¿Está bien? A ver ahí, esperen que tengo que mirar el chat que me están hablando. No quedaría solamente 2,15x. A ver, Micaela, ¿por qué? Mirá cuando vos tenés acá esto que es 1 menos x, ¿no? Pero vos si esto lo pasás para acá multiplicando, vos el 2,15 haces 2,15 por 1, que te da esto, 2,15 este término, y 2,15 por x, que te da menos 2,15x. Por eso tenés el 2,15 dos veces, porque vos tenés que hacer la distributiva con esta resta. ¿Se entiende? Y ahí no sé, sí, ok. Bueno, entonces, a ver ahora, esto me quedó igualado ahí y ahora tengo que resolver a ver cuánto vale esa x. ¿Se acuerdan de la ecuación para resolverlo? Era menos b. Me va a dar dos valores de x, ¿no? Me va a dar x1 y x2. Sí. Y esto va a ser igual. Sí, menos b. Menos b. Sí, más menos. Bien, más menos. Ahí era la raíz cuadrada. Más menos. Raíz cuadrada de, ¿qué más? De b. B, ¿a cuánto? Al cuadrado, ¿no? Cuadrado, sí, menos. Sí, menos 4 por a por c. Muy bien, menos 4 por O. Otro por A por B. Acá, es una A muy fea, pero es una A por C dividido 2 por A. 2, sí. Bien. Bueno, y de ahí reemplacen todo y díganme cuánto valen esos valores. Acá me va a dar una X que es positiva, una X1 y una X2. En este caso particular me da una negativa y una positiva. ¿Tiene sentido la positiva para nosotros? Tanto estemos averiguando, la negativa, tanto estemos averiguando una presión, como en el caso este que estamos averiguando Kp, o que estemos averiguando una concentración. En cualquiera de los dos casos, si una es positiva y la otra es negativa, la negativa no tiene un sentido químico o un sentido para este problema. Obviamente tiene dos resultados matemáticos, pero para nosotros, que es una presión, no tiene sentido el valor negativo. Si estuviéramos trabajando con concentraciones, con el Kc en lugar de con el Kp, tampoco. Ya que ahí es fácil, descartamos. Otra cuestión es, ¿pueden ser las dos positivas? Sí, pero una, tengan en cuenta que la X nunca puede superar a este valor inicial. Entonces puede ser que de las dos X, una sea más grande que este valor Pi. Por lo tanto, me quedaría en el equilibrio un valor negativo. Y tampoco es coherente. Okay. De esa forma tienen que ver, en el caso que sean dos positivas, cómo seleccionar una y la otra. A ver, esperen porque tengo en el chat preguntas y yo no las veo. Lo tengo ahí minimizado. Muy bien, ahí están los valores de esta 46, también me daba más chiquito, bueno, no importa. A mí me dio otros números, profe, también. A mí me dio, no sé, no tengo la negativa, yo ya la descarté y no la puse. Sí tengo la positiva. A mí me dio 0, Esdras, ¿te dan dos positivas a vos? 0,188 y 0,461. Porque a mí una que es la positiva me dio 0,450 sería. Que por ahí es hacer cercana a... No, profe, jajaja. A ver, ¿cuánto da? Jajaja puso Esdras, no puse yo. A mí me da otro valor igual. A yo ver, lo estoy haciendo con la calculadora directamente. Bueno, dale. Tengan en cuenta los signos, ojo ahí. Acuérdense que acá el 2,15 que es negativo. Sí, ese es el valor, 0,745. No, me equivoqué con el problema 13.
Con la parte B. Esto es 0,745. Muy bien. Este es 0,745 positivo. Ahora sí. Oh. Y 2,89 negativo, que este es el valor que vamos a descartar. ¿Está bien? Entonces Sí. ya directamente descubrí cuánto vale X. El problema me preguntaba la presión parcial en el equilibrio, por lo tanto, bueno, este lo descarto y me quedo con esto. Ya descubrí cuánto vale, entonces yo ya sé que esto vale, vamos a ponerlo más prolijito, esta concentración en equilibrio es igual a 0,745 atmósferas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Era la pregunta del problema. Sí. Bueno, eso es partiendo de la situación inicial, conociendo que la presión inicial era una atmósfera. Bueno, ¿se entendió hasta acá esto? ¿Alguna pregunta para el punto A? ¿Se entendió? No, creo que no. Sí. Profe, siempre cuando nos dé así 2x, siempre va a haber una que la descartemos, ¿no? Y O porque siempre, el claro, valor si no podés tener dos valores correctos para esta situación. Y matemáticamente son dos valores correctos, pero no para Sí. esta situación es nuestra. Uno va a ser correcto y el otro lo vas a tener Dale, que descartar. Obviamente, si ya te da uno negativo, listo. descartas el negativo. ¿Mm? Claro, sí. Bueno, ¿puedo borrar hasta acá? A ver, ¿puedo borrar? Sí, creo que sí. No sé si. Los demás. Sí, creo que sí, profe. Nadie puso nada. Bueno, entonces vamos a ver el B. Esto era el A. Vamos a ver la situación B. Como es la misma ecuación, voy a borrar esto nada más y... bueno, ¿cómo era que me dijeron que tenía que volver? Control Z creo que era. Z, creo, ¿no? Sí, ahí vamos. Ahí vamos, pues no quiero borrar todo esto, quiero borrar menos. Vamos a borrar esto de aquí. Porque de eso vamos a usar un montón de cosas para la parte B, porque es la misma ecuación, a la misma temperatura, obviamente el mismo Kp. Voy a tener el cuadro muy cerca, era. Me pasó. Esto. Que me quede la ecuación, me alcanza. Bueno. Ahora me vuelve a pedir lo mismo. Me vuelve a pedir la presión parcial del cloro en el equilibrio, pero me da otra situación. Esto, tengo algo, pero no sé cuánto vale, acá, inicial. Bien. No sé cuánto, por emprolijar. Bueno, ahí. Esto no es un negativo, es que, ahí. Otra vez tengo la misma situación. ¿El tema cuál es? El tema es que ahora me dice la presión total en el equilibrio es de una atmósfera. Eso es lo que me plantea en el punto B. La presión total, en el punto B me dice la presión total en el equilibrio es igual a una atmósfera. Bueno, ¿y qué es la presión total? La suma de las presiones parciales. La suma de las presiones parciales. Cuando yo esté en equilibrio, esa presión total, a ver si logro hacerlo antes que se corte, la presión total va a ser igual, fíjense acá, tengo presión inicial menos X para este. Profe, ese planteo sigue. Claro, no. porque
seguís con el mismo planteo que en el recipiente solamente Sí, sí. ponías pentacloruro de fósforo. Pero ahora no pones Ok. una presión, no tenés una presión inicial de pentacloruro Claro, en una sí. atmósfera. Ahora lo que te dice es que cuando alcance el equilibrio todo va a valer una atmósfera. O Ujú. sea, que esta situación que tenés acá, esto, más los tres Te gases, da. porque es Ujú. una mezcla gaseosa, los tres gases juntos te van a dar una atmósfera. Entonces, Listo. esto que es desconocido porque no conozco PI ni conozco X, esto que es la presión en el equilibrio del pentacloruro, más lo que aporta este para la presión, más lo que aporta este, esas tres presiones parciales juntas te van a dar una atmósfera. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces yo digo esto. Digo que la presión inicial menos X, más una X, más otra X, me va a dar una atmósfera. Y de acá puedo cancelar, porque, por ejemplo, esta menos X de acá se me puede ir con esta X de acá. Porque Ah, una ok. suma y la otra resta. Y Sí. me quedó un poquito más sencillo, me quedó que esto es igual a PI más una X, que no lo conozco igual, PI, pero bueno. ¿PI de quién? Porque esto es la presión inicial de, acuérdense, es esto de aquí, ¿sí? Presión Sí. inicial del pentacloruro. Vamos a ponerle, para que no nos confundamos con esta otra cosa. ¿Sí? Eso es PI, es esta PI que tengo aquí. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, esto es presión total. Volvemos a esto, presión total es esto que tengo acá. Si nosotros hacemos el planteo de KP como antes, digo, bueno, KP es igual a ¿quién? KP es igual a X por X sobre PI menos X. Sí. Presión inicial del pentacloruro menos X. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, acá me faltó la rayita. Bueno, y esto es igual a, acá vamos a ir reemplazando, X cuadrado sobre, acá que tengo, PI menos X. Vamos a dejar PI que es más corto, ¿sí? Bueno, Acuérdense sí. que PI se refiere a la presión del pentacloruro. Ujú. Bueno, y entonces acá nos quedaría que esta presión total, yo acá puedo despejar, porque esta presión total yo sé cuánto vale, ¿sí o no? Acá, Sí. donde dejamos acá el suspenso. Esta presión total vale lo mismo que PI más X, pero esta presión total yo sé que vale una atmósfera. O sea que 1 es igual a presión inicial más X. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, lo que puedo decir es que esta presión inicial es igual a 1 menos X. Sí. Bueno, entonces vuelvo acá y agarro este valor y lo reemplazo. Este problema es más matemático que otra cosa. Ujú. Esto acá y lo puedo reemplazar aquí. Para ir buscando tener una sola incógnita, eso es lo que necesitamos encontrar. Entonces, volvemos acá. La KP la conozco, vale 2,15. Entonces, esto va a ser igual a X al cuadrado dividido, y acá abajo, en vez de poner PI, pongo 1 menos X, que sería lo que vale esa PI, Menos X otra vez. menos la otra X. ¿Están de Ah, está acuerdo? bien. Sí. En definitiva, todo esto es lo mismo que X al cuadrado sobre 1 menos 2X. Sí.
Bueno. Y ahí otra vez tengo que ver el reemplazo de estas X. ¿No? Otra vez, vamos aquí. Ahí, para que quede un poquito más prolijo. Y otra vez, esto paso distributiva, me quedaría 2,15 por, paréntesis, lo hago en dos pasos porque antes tuvieron dudas. 1 menos 2x esto es igual a x cuadrado. ¿Está bien? Entonces hago distributiva y de esa distributiva me queda 2,15 menos, esto es un 2 que parece un 3, acuérdense que es un 2. Sí, es un 2. Horrible, pero un 2 al fin. 2,15 por 2. 4,3. Muy bien. 4,30. X es igual a x cuadrado. Y de ahí voy otra vez a igualar el 0. Bueno. Vamos a ir a esto porque es más prolijo. Entonces, igualado a 0 me quedaría 0 es igual a x al cuadrado más 4,30x menos 2,15. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Sí, y otra vez ahí tengo en cuenta que esto es A, esto es A, que este es B, que este es C, lo coloco en la resolvente y descubro cuánto vale esa X. Díganme ustedes ahí ya cuánto vale. Reemplacen ustedes y díganme el valor rápido que nos quedan 2 minutos antes de conectarnos de nuevo. A mí me da, a ver, espera, profe. 452, un primer valor, y después, ay, Y la otra creo que es negativa. sí. ¿Te la Bueno. di igual, profe, o no? No, entonces ya nos quedamos con esta y descartamos la otra. No sé Entonces, si alguien le dio. como ese es el valor de X, ya podemos decir acá que esto es igual a 0,452 atmósferas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Listo. Esto es lo que, la parte de este problema que da un poquito de trabajo. Lo que tiene es mucho trabajo en la parte matemática, esto de aplicar distributiva, de resolver la cuadrática. Sí, eso hay que tenerlo bien claro. Sí, practiquen eso. Después les queda el problema 10-13, que es muy parecido, lo único que les pide es fracción molar. Tengan en cuenta, como ahí tienen todas presiones, que la fracción molar se puede calcular como una relación de los moles de la sustancia en cuestión que ustedes quieran, por ejemplo el gas. Si yo acá tuviera que calcular la fracción molar de cloro en el equilibrio, yo diría la presión parcial del cloro sobre la presión total, que sería una atmósfera. ¿Está bien? Eso si yo quisiera calcular la fracción molar del cloro. Si quisiera la fracción molar del pentacloruro, tendría que ver la presión del pentacloruro en el equilibrio sobre la presión total.